Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Cristo tuvo que tomar nuestra naturaleza caída. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 17. Por cuanto le era preciso ser en todos semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida son tendencias al pecado que residen en la carne y que ejercen una atracción sobre nosotros. En esto consiste la tentación, pero la tentación no es el pecado. Mientras el deseo no es mantenido y acariciado, no hay pecado. Pero nada más que acariciamos el deseo y lo mantenemos en nuestra mente, nada más que le damos consentimiento y le acogemos en nuestro espíritu o que le alimentamos, entonces ahí está el pecado. Y cuando el deseo se concretiza o tal vez no se concretiza por un acto, el pecado es cometido. Consintiendo ya hemos hecho la cosa, en la medida en que se considera la acción del pensamiento. Todo lo que a continuación aparece no es más que la parte sensual o sensorial, es la satisfacción de la carne. En consecuencia, el único lugar de nuestra persona donde el Señor puede ayudarnos y librarnos es en la mente, donde se desarrollan los pensamientos. Porque es ahí donde se encuentra la raíz misma del pecado, es el lugar de la concepción del pecado, es de ahí que parte el pecado. Es por eso que a pesar de que Jesús fuese constantemente tentado, nunca levantó la mano para responder, ni cuando fue escupido, ni cuando le abofetearon o le golpearon en la cabeza, ni durante su ministerio público cuando los sacerdotes en su maldad hacían cuanto podían para alterarle e irritarle. No tuvo que retenerse ante tales gestos, ya que ni siquiera el impulso era autorizado. Por tanto, tenía nuestra naturaleza humana en la que tales impulsos son tan naturales y frecuentes. Podemos preguntarnos, ¿por qué en él esos movimientos no se manifestaron en nuestra naturaleza humana? Estaba sometido a la voluntad del Padre. El poder de Dios por medio del Espíritu Santo luchaba contra el poder de la carne en el campo de batalla del pensamiento. Bajo todos los insultos y pruebas crueles en nuestra naturaleza humana, en él estaba en calma, tanto como cuando el Espíritu Santo bajo la forma de paloma le cubrió con su sombra en la ribera del Jordán. Que este pensamiento también esté en vosotros, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2 y versículo 5.